Entre las particularidades que hemos vivido en los últimos tiempos hay una que es original, que el partido del cual es miembro el presidente de la República emita un comunicado público invitándolo a renunciar al partido. No se le expulsa, como nos ha recordado el señor Benavente, que se hizo con la vicepresidenta Dina Boluarte, sino que se le invita a renunciar. Y se recuerda que él se inscribió el 20 de septiembre del año 20, es decir, poco tiempo antes de que se cierre el plazo para inscribir las candidaturas a las elecciones de abril del año 21. Hemos invitado a dos politólogos para que nos den luces sobre lo que estamos viviendo, sobre este incidente, pero no solo, naturalmente. Por una parte, la señora Catherine Segarra, quien es profesora de la Universidad Católica y politóloga, y por otra parte, Luis Benavente, que es un conocido analista, especialista en opinión pública y director de Vox Populi. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Catherine Segarra y Luis Benavente. ¿Cómo ha reaccionado usted ante este comunicado de Perú Libre invitando a renunciar al presidente de la República a su militancia en el partido? Con graves cargos, luego veremos cuáles son los argumentos que Perú Libre que da, pero son graves. ¿Cómo ha interpretado usted esta mezcla de actitud autoritaria de la parte de Perú Libre con refinada y de alguna manera cuidadosa, ¿no? No se le expulsa, se le pide que renuncie. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Sí, si bien en el comunicado señala de que ha ingresado poco tiempo, es decir, es un militante nuevo en Perú Libre, pero ha sido el que postuló a la presidencia de la República. Es decir, se supone que se ha decidido dentro de la cúpula del partido que sea Pedro Castillo el que dirija la campaña política, porque es está postulando la máxima autoridad de gobierno, ¿no? Ahora, lo que se está señalando es han pedido que renuncie, mas no lo han expulsado, lo cual es bastante extraño. Y estamos hablando además del supuesto partido de gobierno, porque es a partir de Perú Libre en el cual Pedro Castillo ha entrado al poder. Sí. Entonces está claro que es una muestra de este gran conflicto que tiene Pedro Castillo con su propio supuesto partido. Está claro que no es su partido, pero es el partido el que lo ha acogido, ¿no? Y esto genera además una grave complicación que él tiene con su propia estabilidad y la propia manera de que él pueda gobernar, ¿no? Si es que no pueda ni siquiera tener relaciones amigables con el partido que lo ha llevado al poder. Ahora, Luis Benavente, no es el primer choque que hay entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, pero esta vez es por escrito y ante la opinión pública. Sí, han sido continuos y han sido a través de las redes sociales, especialmente en Twitter. Entre el triunfo electoral de Castillo y la asunción al mando el 28 de julio del año pasado, en esa etapa Cerrón se encargó de decir varias veces que quien iba a gobernar era el partido, que no era un gobierno de personas, sino de partidos, ¿no? Una vez que se inicia el gobierno de Castillo, digamos que Perú Libre tiene una participación en el gobierno, en algunos ministerios, en la PCM con Bellido al inicio, pero luego pierde presencia en el gobierno, ¿no? Y siempre ha habido de manera recurrente reacciones del jefe del partido de Cerrón en Twitter, poniendo los puntos sobre las IES, reclamando de una manera muy explícita, no indirecta ni sutil, una mayor cuota de poder, ¿no? Ahora, por un lado. Por otro lado, Perú Libre es un partido marxista-leninista de una línea muy ortodoxa, ¿no? Yo me acuerdo que caricatural prácticamente, ¿eh? Bueno, el marxismo de los años 60, de Marta Hernecker, sí, vulgarizada, ¿no? Claro, es el libro que leíamos en los 70 en la universidad, en los 60 y 70, ¿no? Pero eso corresponde a otra época. Ellos están manteniendo esa línea hoy día, pero en aquella línea que ellos llaman la línea correcta, donde hay una carga moral muy fuerte, no te puedes escapar un milímetro de esa línea correcta, ¿no? Y el que se sale es revisionista, pequeño burgués, traidor. Traidor fue la palabra que usaron contra Boluarte, traidora, la calificaron así en el comunicado con el que dieron a conocer que había sido expulsada del partido. Entonces, no estaba dentro de esa línea ortodoxa el presidente Castillo. Entonces, ahí había una tensión muy fuerte, ¿no? Y ahora ha decantado de una manera sui generis, de una manera extraña, ha sorprendido. Creo que no le da mucho margen o ningún margen de respuesta, de acción política a Castillo. Ahora, esto lo sabemos desde hace 24 horas y no hay respuesta todavía de Pedro Castillo. Es cierto,
que no es en general muy explícito y menos rápido sobre nada. En este caso estamos en una decisión muy concreta sobre él. Le están pidiendo que renuncie para no echarlo, porque se alude a la eventualidad de un proceso administrativo disciplinario. Y es para evitar que lo haya, que le piden que renuncie, ¿no? Pero, ¿cómo interpreta usted que no haya contestado hasta ahora Castillo? Bueno, quizás nos dé una conferencia más tarde, pero de momento son 24 horas de silencio. Lo que sucede es que sigue actuando bajo sus propias reglas Pedro Castillo. Ha pasado, o él ha cruzado un montón de crisis y él no ha respondido, ¿no? Entonces no creo que esto genere un cambio real, es decir, no creo que por el tema del partido político él reaccione o hable con la prensa. No, a mi parecer no me parece probable, porque además tendría que responder a la opinión pública sobre los cargos que menciona el propio partido. Ahora, Luis Benavente, ¿quién tiene más desaprobación, Cerrón o Castillo? Porque si fuera Cerrón, eso es algo que le puede convenir. Y esto es algo que a Castillo le puede permitir buscar otro tipo de alianzas. Y hay por ahí gente, como hemos visto, sea por convicción o por interés, que han tenido gestos. Esa es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que no son muy comparables, creo. Un presidente con 20% está en una caída de popularidad, en una pérdida de respaldo social muy fuerte. Aunque se ha mantenido en ese porcentaje, no ha bajado ya más en las últimas semanas, ¿no? Sí. Bueno, pero está en el zócalo de América Latina, ¿no? De los gobernantes de América Latina, entre los que menos o el que menos aprobación tiene después de un periodo tan corto, después de solo 11 meses. En cambio, para un político que está en carrera electoral, que puede ser el caso de Cerrón, que eventualmente podría jugarse la carta de que un nuevo proceso electoral él juegue precisamente. Pero no puede postular todavía por razones judiciales, ¿no? La misma prohibición que se le aplicó el año pasado sería vigente por 4 años, ¿no? Bueno, ahí yo entiendo que se revocó de la sentencia que él tenía en la Corte Superior de Junín. Pero bueno, retomó, hay un recurso ante el TC, pero eso no es suspensivo. Por eso que está sometido a ciertas reglas judiciales, ¿no? Sí. Ahora, me imagino que el cálculo es que sí pueda, ¿no? O sea, uno juega siempre a una posibilidad, no a cerrar esa posibilidad. Él considera que tiene influencia, puede jugar a esto. Ahora, ¿qué ocurre? A ver, un político tipo Cerrón con un 20%, con un 15% puede llegar a segunda vuelta. Hasta la elección anterior, para llegar a segunda vuelta requerías entre 20 y 25%. Alan tuvo con 25% segunda vuelta y Kuczynski con 20%. Esa vez el primero hizo 19% y la segunda 13%. O sea, el nivel de fraccionamiento es tan alto que ahora pues con 10, 12, 14 se puede pasar a segunda vuelta. Y a esa posibilidad puede jugar Cerrón, evidentemente, o cualquiera, eventualmente, ¿no? Entonces, pero yo veo esto más cercano a las elecciones municipales y regionales. Es decir, cómo se está posicionando el partido en general para tener cierto éxito a nivel regional, ¿no? Porque está claro de que Pedro Castillo representa altos pasivos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que antes de Castillo tampoco es que Perú Libre haya tenido mucho éxito electoral, o sea, a nivel nacional. De su región, ¿no? Donde ganó 2 veces. Exactamente, pero luego también ha postulado para las elecciones generales y ha tenido que retirarse para no perder la inscripción. Y en ese sentido creo que también el timing pesa, ¿no? Es decir, este comunicado que ha presentado Perú Libre no es casual, es un tema también de que ha empezado la carrera electoral para las elecciones municipales y regionales. Ahora, los cargos que le atribuyen son haber fraccionado el partido del cual es miembro, propiciado la aparición de partidos paralelos y aplicado la política que propuso el candidato derrotado, en este caso Keiko Fujimori, el neoliberalismo. Eso es lo que le reprochan, que en el lenguaje de Cerrón es una abyección mayor. Si eso es así, uno podría imaginar que eventualmente en un caso de vacancia, Perú Libre, separado de Castillo, podría votar a vacancia. Sí, yo creo que es posible, ¿no? Yo creo que es posible porque Perú Libre en estos momentos no se presenta como una típica bancada oficialista. Se presenta ahora, o bueno, al menos ha señalado anteriormente que
y no le iba a dar confianza, por ejemplo, al gabinete de Mirta Vázquez. Y he presentado también abiertamente estar en contra de varios actos que ha propiciado el gobierno de Castillo. Entonces no es, como dije, la típica bancada oficialista, ¿no? Y en este caso, Pedro Castillo tiene dos supuestamente bancadas oficialistas, que sería el Bloque Magisterial y Perú Democrático. Sin embargo... Más los otros partidos que se han unido, ¿no? El Cambio Democrático, el partido del ministro Sánchez, en fin, Somos Perú está un poquito ahí ambivalente, y luego hay niños, ¿no? Claro, hay niños, pero ahora hay que tener en cuenta, o sea, en el aspecto como más formal, en donde uno va identificando ya cuáles son las bancadas oficialistas, yo podría decir al menos esas dos, y claramente tiene aliados en otros grupos legislativos, ¿no? Pero llama mucho la atención cómo es que el partido que lo llevó al poder puede ser también parte de aquellos que apoyen que salga del mismo. Ahora, Luis Benavente, en estas circunstancias se ha hecho conocer el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización que ha investigado casos de corrupción del actual gobierno, y se recomienda que se proceda a una acusación constitucional. Lo que me llama la atención es que la Constitución limita a 4 causas las acusaciones que pueden hacerse contra el presidente, y ninguna de las causas están consideradas en este informe. Sí, yo creo que es una acción de parte de la Comisión, porque tenía que expresarse contra el gobierno, ¿no? Contra el presidente. No ha caminado el tema de la vacancia en el fuero parlamentario. Ahora, yo no creo que eso tenga un mayor impacto que conduzca a una destitución o a una situación de este tipo, ¿no? Yo creo que la situación va a ir más por otro lado. Creo que junto con la invitación a que renuncie el presidente al partido hoy, está en juego también la elección de presidente del Congreso, que virtualmente podría ser la elección de un probable presidente interino del país que convoque en un breve plazo a elecciones. Eso también va relacionado con la eventual vacancia de Dina Boluarte, y eso también llevaría a alianzas, a la necesidad de alianzas que van a ser distintas. A ver, Perú Libre va a querer la presidencia del Congreso seguramente. ¿Qué aliados va a buscar el presidente Castillo para evitar una vacancia? ¿Qué nuevos aliados puede buscar? Entonces, ahí estamos ante una situación bastante incierta, más aún cuando vemos que aparentemente hay congresistas que no tienen una clara transparencia en el ejercicio de su voto, de sus acuerdos, en fin, ¿no? Creo que, por otro lado, en el tema de la elección de presidente del Congreso, va a haber bastante dispersión en una etapa inicial. No creo que haya solo 2 candidatos, puede haber 3, 4 o 5, eso va a decantar en una primera votación. El cálculo que hacen los posibles candidatos siempre es equivocado, porque hay congresistas que le prometen el voto a varios. Y si uno suma los votos que creen que tienen los candidatos a presidente del Congreso, no suman 130, suman 280, 420, sí, pues, números realmente bastante altos, ¿no? Ahí hay una incógnita sobre las alianzas que se puedan formar, ¿no? Creo que, y eso es pronto, eso será el 25 o 26 de julio, en menos de un mes. Catherine, ¿qué escenarios posibles ve usted en este momento, antes de conocer cuál es la reacción que adopte el presidente Castillo frente a la invitación a renunciar al partido que le ha hecho, en fin, las instancias dirigentes, ¿no? Para no decir directamente? En primer lugar, los politólogos somos bastante malos prediciendo la política, porque por sí es muy difícil de predecir. ¿Qué es lo que puede suceder con Pedro Castillo? Es que además él es un político impredecible, que a veces saca agendas que no teníamos en cuenta o actitudes que no tenemos en cuenta. Creo que su mejor respuesta podría ser a partir de un escrito, es decir, incluso un tuit o un comunicado. No es tan bueno él con la prensa, ni tampoco expresándose de manera audiovisual. Pero ayer, por ejemplo, este discurso en la caja, limpiándose de toda responsabilidad, nada se ha hecho mal, ni en materia de corrupción, ni en materia de fertilizantes, ni en materia económica, ni en materia educativa, ni en materia de... todo perfecto. Ha dado su discurso ante un público adquirido, ¿no? Pero ahí está. Entonces podría hacerlo también en una respuesta así.
Me ¿no? imagino que Pero buscará una manera. evitar que esto signifique verse convertido en un hombre vulnerable y fácil de ser sacado del camino, ¿no? Está claro que desde el inicio del gobierno, Pedro Castillo ha intentado evitar esa vulnerabilidad, ¿no? Y por eso ha estado ganando aliados de diversos partidos políticos y no necesariamente en alianzas en conjunto a favor de un plan de gobierno que tiene pues, objetivos para toda la nación, sino claramente la generación Ahora, de la carteras. situación es complicada, ¿no? O renuncia o lo echan. Entonces, no tiene mucho que escoger. Al menos que él busque negociar de alguna manera con Perú Libre, pero eso también sería muy complicado porque una negociación que podría llevar a ciertos beneficios a Perú Libre en cargos públicos sería vista como una repartija que perjudicaría mucho al presidente. Si él renuncia, pues se va a ver su debilidad y que se está quedando solo. Y además, Perú Libre va con una agenda de desestabilización de la minería, por ejemplo, y de asamblea constituyente que no tiene capacidad de hacer. O sea, es muy difícil que haya una salida por ahí, ¿no? Hemos visto al embajador chino declarando hace pocos días con una energía rara y medios diplomáticos, ¿no? Sí, ahora, en el caso de que lo echen, tal vez él pueda tener ahí cierta posibilidad de jugar a una victimización, entrar a ese tipo de juego y buscar otro tipo de aliados, lo cual lo llevaría ya en ser un claro enemigo de la revolución que quiere Perú Libre. En fin, los caminos que tiene son complicados, no es fácil tampoco tomar una decisión, más aún cuando a él le resulta muy difícil aparecer en público, pronunciarse cuando es necesario. Pese a todo, la desaprobación que tiene el Congreso sigue siendo superior, es decir, más acentuada que la que tiene Castillo. ¿Esto es frecuente? ¿Se había producido en otros momentos? Sí, ya viene de hace sí. un tiempo atrás, hace unos 6, 8 años, el Congreso le quitó el último lugar de aprobación al Poder Judicial. De hecho, los peruanos, hay una característica muy interesante que señala el Latinobarómetro, que indica que si es que existe una situación de crisis política, apoyaría el que el presidente cierre el Congreso, y los peruanos son, de todo el país de América Latina, que apoyan más esta medida. Entonces, en general, los peruanos sí tienden a apoyar que se cierre el poder legislativo, ¿no? Y de hecho también recordemos cuán popular puede ser un presidente cuando cierra el Congreso. Ahora, el Congreso tiene una nueva responsabilidad, que es pronunciarse sobre un proyecto de ley que ha llegado, en este caso ha sido aprobado en el Consejo de Ministros el viernes pasado, para prohibir la difusión de informaciones sobre procesos en curso. Una opinión rápida sobre esto, por favor. Bueno, está claro que es bastante negativo para procesos que se están llevando en curso y que son de interés de la ciudadanía, ¿no? Es muy importante que la ciudadanía pueda tener información desde la prensa, de los medios de comunicación. Sí, no creo que ese proyecto prospere, creo que habría una reacción muy fuerte. Hay fueros como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, en la calle misma, la calle ya cuando el presidente quiso hacer un toque de queda, la calle lo obligó a cambiar en un par de horas, ¿no? Entonces, creo que habría una resistencia muy fuerte, no creo que camine ese proyecto. Cuestión de mañana también. Catherine Segarra, Luis Benavente, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa.